La migración es el proceso de traslado de personas de un territorio a otro. Este traslado puede producirse entre países o entre territorios de un mismo país. En la Argentina, el aporte migratorio extranjero es una de las particularidades que caracterizan a nuestra población. Se pueden distinguir dos grandes tipos de procesos inmigratorios: las migraciones de ultramar y las provenientes de países limítrofes. Las migraciones de ultramar o ultramarinas se trata de las oleadas migratorias que llegaron desde el otro lado del Océano Atlántico. Durante el siglo XVII e inicios del siglo XIX, las migraciones de europeos, especialmente de españoles que arribaron en la etapa colonial, generaron importantes cambios en las poblaciones originarias, ya que éstas se redujeron en número y en parte se mestizaron. Se sumó además una cantidad importante de personas inmigrantes africanas traídas para trabajar en condiciones de esclavitud. Entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, llegó una nueva oleada inmigratoria proveniente de Europa y de Medio Oriente. Los grupos más numerosos fueron los italianos y los españoles, aunque también llegaron franceses, galeses, alemanes, rusos, austríacos y polacos, entre otros. Predominaban los hombres jóvenes, oriundos de zonas rurales, que llegaron a trabajar mediante el traslado organizado por empresas privadas, a veces con el incentivo del Estado. La inmigración ultramarina se asentó principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en los distintos pueblos de la llanura pampeana, como las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Otros se dirigieron a Misiones, Mendoza y a los que en aquel momento eran territorios nacionales del Chaco y la Patagonia. Con frecuencia se agruparon en comunidades según su origen. Algunos crearon colonias agrícolas o pueblos en las zonas rurales, o bien se ubicaron en barrios en donde se especializaron en alguna actividad. El censo de 1914 demostró el fuerte peso de los inmigrantes en nuestra población, ya que representaban aproximadamente el 29,9% de la población total. A partir de la mitad del siglo XX, es decir, desde 1950 en adelante, disminuyó el flujo inmigratorio europeo y aumentó la proporción de inmigrantes latinoamericanos. Inicialmente, la presencia de inmigrantes de países limítrofes fue mayor en las provincias cercanas a su país de origen, pero posteriormente el Gran Buenos Aires se convirtió en el principal destino, porque allí es donde había mayor demanda de mano de obra. En una primera etapa, predominó la inmigración limítrofe temporaria, porque las personas llegaban para realizar trabajos estacionales como la cosecha. En zonas rurales de las provincias fronterizas nos encontramos con el caso de los bolivianos en la cosecha de la caña de azúcar, los chilenos en la esquila de las estancias patagónicas y los paraguayos en las cosechas del nordeste. En una segunda etapa fue predominante la inmigración definitiva o más prolongada con residencia urbana, especialmente en el Gran Buenos Aires. Muchos migrantes limítrofes y del Perú se ocuparon como trabajadores en hogares, principalmente las mujeres, en la construcción y en otros trabajos manuales o explotaciones agropecuarias. En la actualidad, una de las características de la población migrante latinoamericana es que se trata en su mayoría de personas jóvenes y adultas, de entre 15 y 64 años. Eso demuestra que la población migrante llega a la Argentina con el propósito de trabajar. Por lo general, al arribar, estos migrantes ya cuentan con una red de conocidos o familiares de su lugar de procedencia, que ya están instalados en el país. Esto resulta de gran importancia en el tipo de trabajo en el que se van a insertar. Como podemos ver en este gráfico, si tuviéramos que hacer un ranking de los inmigrantes presentes en la Argentina, vamos a ver que la población de origen paraguaya y boliviana es la que lidera el ranking, hasta que en el año 2018, debido al gran éxodo de venezolanos, esta población se convirtió en la más numerosa presente en nuestro país. Algunos aspectos a tener en cuenta de los inmigrantes venezolanos en la Argentina es que 6 de cada 10 de ellos no consigue un trabajo estable. 7 de cada 10 de ellos trabajan en negro.
El 45,59% de los venezolanos llegó a nuestro país en busca de trabajo, lo que convirtió a la Argentina en el quinto país más elegido para radicarse y trabajar. En este último gráfico podemos ver cómo la presencia de inmigrantes en la Argentina ha sido notoria. Si lo comparamos con el resto de los países de la región, vemos que la barra celeste, que representa el número de inmigrantes, es mucho más numerosa que la del resto de los países, incluso mucho más numerosa que la barra azul, que representa a la cantidad de inmigrantes. Este gráfico es un fiel reflejo del peso que tiene la población inmigrante en nuestro país.